Levantamos nuestras manos sobre nuestro hermano Frank. Padre, aquí estamos reunidos en tu nombre, esperando tu palabra, Señor. Que al recibir tu palabra, Señor, esa palabra crea en nosotros fruto de vida eterna. Y que podamos, Señor, tener el 100% de fruto. Te pedimos, Señor, que a este hijo tuyo, obediente a ti, Señor, le dé una doble porción de tu Santo Espíritu. Pon en su corazón las palabras que tú sabes que nosotros necesitamos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden dar la paz? Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar el estudio del capítulo 23 de Ezequiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les damos la bienvenida a todos también los hermanos que se conectan con nosotros a través de las redes. Vamos a ver este versículo 1 del capítulo 23 de Ezequiel, y dice así: me fue dirigida la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, había dos mujeres, hijas de la misma madre. Se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud. Allí fueron palpados sus pechos, tocados sus senos virginales. Sus nombres era Ojolá, la mayor, y Oholibá, su segunda. Fueron mías y dieron a luz hijos e hijas. Sus nombres simbolizan a Olá, a Samaria, y Olivá, a Jerusalén. Así comienza esta profecía. Recuérdense que las profecías de Jeremías eran dictadas, y las eran dictadas referentes a lo que iba a suceder, pero las de Ezequiel casi todos son en forma de parábola. Por eso comienza con esto, que había dos mujeres hijas de una madre. Ezequiel nos presenta a dos hermanas, por supuesto simbólicas, esto es una parábola, y representa los dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. ¿Se acuerdan cómo después de Salomón se dividió el reino en dos partes, el reino del norte y el reino del sur? Y esta historia que hace Ezequiel aquí es un ejemplo, podemos decir perfecto, de la relación que tuvo Dios con Israel, con Israel completo, con la nación completa. Porque el Señor no tuvo dos esposas, sino que era el pueblo de Dios el que era llamado a ser desde el principio, desde los profetas menores y desde de Sinaí, el pueblo de Dios el que fue llamado a ser como esposa de Dios, el pueblo de Dios completo, tal como la iglesia de Dios es la novia de Cristo. Pero, ya ustedes saben la historia, esta esposa se dividió desafortunadamente en dos. Israel no estaba llamado a la división. Sin embargo, se dividieron, y ahora resulta que pues se forma esta contraprofecía de que ahora el Señor tiene dos medias esposas, y eso es lo que presenta aquí Ezequiel, que cuál es la no voluntad de Dios. Y aquí vuelve a decir lo mismo, que dice que las dos fornicaron en Egipto. Ezequiel presenta un tema que se va a retratar continuamente en todos los profetas, y lo que hemos hablado nosotros anteriormente. Israel, todo Israel, el norte y el sur, fue infiel al Señor desde el principio, desde el Sinaí.
vinieron adorando ídolos desde Sinaí, porque desde que arrancó el pueblo de Israel, que salió de la tierra prometida, nada más que cruzando el río, que fue lo primero que hizo, adorar un becerro de oro. O sea que ellos desde el principio es que es muy difícil luchar contra la idolatría, porque Dios de nosotros no se ve y nosotros necesitamos cosas que se vean, y los ídolos se veían. Por eso, ¿de dónde aprendió Israel la idolatría? En Egipto. Hasta que ellos entraron no había constancia, al contrario, levantaban altares, como Jacob levantó un altar en Betel. No había constancia hasta Egipto. Por esto que dice que aquí fornicaron con Egipto. Esto quiere decir que nunca, a pesar que Dios le dio todo, nunca se olvidaron a los dioses de Egipto. Por eso dice que allí perdieron su virginidad. Ellos venían consagrados a Dios y se unen. Tenían un solo Dios y de repente tienen cientos de dioses. Como diciendo, tenías un solo esposo y de repente tienes cientos de esposos. Por eso que siempre le he dicho, para poder entender el Apocalipsis, hay que entender que a quien siempre se ha llamado prostituta en la Biblia, ¿a quién ha sido? A Jerusalén, como representación de Judá. Nunca a Roma se le ha llamado prostituta en la Biblia. Por eso que, siguiendo el Apocalipsis, la línea de la Biblia tiene que ser Jerusalén o Israel completo la que es llamado por el Señor como una prostituta. De hecho, cuando Roma ha estado casada con el Señor, jamás. Por lo tanto, si no estaba casado con el Señor, no puede ser infiel al Señor. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Y eso es lo que muchas veces a uno le cuesta trabajo. Uno se convierte, uno sale de situaciones y uno cambia de estilo, lo que sea, pero dentro muchas veces uno lleva lo mismo que tenía de antes. Por eso que mucha gente vemos en la iglesia que siguen con las mismas malas mañas que tenían antiguamente. ¿Por qué? Porque ellos salieron de la situación, pero la situación no salió de ellos. Eso quiere decir, no hay una verdadera conversión, un total cambio de vida, un cambio general. Y eso, aunque parezca que no, eso es lo que nos diferencia del protestantismo. Nosotros continuamente piensan que el protestantismo la diferencia son las imágenes o la Eucaristía. La mayor diferencia con el protestantismo no es nada de eso. La mayor diferencia con el protestantismo es el problema de la salvación, de la justificación. Esa es la diferencia irreconciliable entre todo el protestantismo y nosotros, porque ahí surgió la división que comenzó Lutero, y es profundamente diferente. ¿Por qué? Porque los protestantes creen que cuando uno acepta a Jesucristo, Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre ti y te reviste de gracia, te reviste de total gracia, y eso para ellos se llama la justificación. O sea que ellos reciben la gracia, son revestidos de la gracia, pero el problema es que ellos piensan que dentro de ellos siguen siendo exactamente igual a como eran antes. Es como si yo me pusiera ahora un traje, un alba de monaguillo, ¿no? Se ve blanco, pero adentro del alba, ¿quién está? Uno mismo, ¿no? Eso es lo que piensan los protestantes de lo que es la justificación, que es el punto central que nos dividen. ¿Qué fue lo que les dije? Que la gracia ¿los que qué? Ay, Dios mío, los reviste, pero adentro se quedan exactamente igual. Por eso es que ellos no aceptan las obras, porque dice que toda obra que se hace sale del hombre que está adentro, que es un hombre que sigue tan sinvergüenza como en el principio. Los católicos creemos que cuando tú te bautizas, el Espíritu Santo viene a ti y te hace una criatura nueva. No que te reviste, sino que verdaderamente te hace una persona buena. Por eso que las acciones que hace son acciones buenas. Por eso que hay una diferencia tremenda en lo que es la justificación, que cómo el hombre se justifica ante Dios. Ellos creen que es un recubrimiento y que el hombre adentro no cambia. Por eso es que Calvino y todos decían que el hombre sigue siendo malo. Y la teología católica, que ¿qué es lo que dice? Que el Señor nos transforma totalmente y nos hace una nueva
Una nueva criatura. Esa es la gran diferencia. Y los hebreos, esto fue lo que les pasó. Ellos, cuando el Señor los llamó, se revistieron de la presencia del Señor, pero dentro, ¿qué pasó? Siguieron siendo exactamente lo mismo que eran en Egipto. Por eso ahora explica el profeta que Samaria era Aholá, las 10 tribus del norte, y Jerusalén, Aholibá, que era el reino del sur. El Señor lo dejó bien claro. Aholá representa a Samaria, la capital del reino del norte de Israel, porque la capital es donde están los templos. Y Aholibá representa a Jerusalén, capital del reino de Judá. Vamos a ver del 5 al 8, dice así. Aholá se prostituyó alejándose de mí. Enloqueció por sus amantes los asirios, sus vecinos, vestidos de púrpura, gobernadores y príncipes, todos jóvenes, atractivos, jinetes montados a caballo. Les concedió sus favores a todos ellos, la flor de los hijos de Asiria, y se mancilló con los ídolos de aquellos por lo cual se había vuelto loca. Además, no abandonó las prostituciones que había tenido en Egipto, pues allí había yacido con ella en su juventud, había tocado sus senos virginales y había desahogado su lujuria en ella. Sigue diciendo, primero comienza con el norte, ¿no? ¿Por qué? Porque se recuerda que primero quien fue llevado a Babilonia, ¿quién fue? El reino del norte. El reino del sur fue llevado varios años después. El primero que fue a Babilonia fue el reino del norte. Por eso dice que antes que los asirios conquistaran a Israel, el reino del norte, se sintió atraído ¿por quiénes? Por los dioses babilonios. ¿Por qué le gustaba a Israel de los dioses babilonios? Pues el poder que decían que tenían estos ídolos, la protección que le había dado supuestamente al reino de Babilonia. Eso lo repite con ironía pues Ezequiel, diciendo que lo rechaza él y abraza a ídolos de otras naciones. Por eso dice Ezequiel un poco de ironía: ustedes prefieren los dioses de otras naciones, pues voy a dejar que las otras naciones lo conquisten a ustedes. En comparación con Judá, Israel era notoriamente idólatra. ¿Por qué? Porque tenía varios templos a diferentes dioses, aunque se había separado de Judá y eran judíos también. El norte, separarse de la promesa de Dios que estaba en Judá, pues se llenó de ídolos y tenían 5 templos diferentes en Samaria, que era la capital, la parte central del reino de Judá. Tenían 5 ídolos y un templo también a Yahvé. Por eso que la samaritana, que representa a Samaria, y lo pone también, se pone también en San Juan, el Señor le dice a la samaritana: ve y llama a tus maridos. ¿Y qué le dice la samaritana? Yo no tengo marido. ¿Y qué le contesta el Señor? Bien has dicho, porque muchos has tenido. El que tienes ahora tampoco es. Ahí el Señor está haciendo referencia a los ídolos de Samaria, que tenía una pila de maridos, los ídolos, y tenía también el templo de Yahvé, que tampoco era el Dios de ellos, porque estaban corruptos por todas las infidelidades. ¿Eso ocurre en qué ciudad? Les dije. ¿Qué ciudad le dije que se llamaba? Si así me están haciendo caso, el Señor me asista. Vamos de nuevo a volver a decir todo lo que hemos dicho. Aquí el Señor está diciendo, y yo puse el ejemplo, que Cristo se reunió ¿con quién? Con la samaritana. No se reunió con una ucraniana, se reunió con una samaritana. Y dije que el Señor le dijo que tenía 5 maridos, y que tenía no era tampoco su marido. Le dije, ¿por qué? Porque Samaria tenía 5 templos de dioses extranjeros y un templo a Yahvé que tampoco funcionaba porque estaba fuera de la ley. Templo solamente podía haber en Jerusalén. Por eso les hice la pregunta, que se la voy a hacer de nuevo: ¿cómo se llamaba la capital de los reinos del norte? Samaria. Gracias a Dios, ustedes son muy inteligentes. Samaria se llamaba. Por eso que digo que aquí está en contraposición Judá contra Samaria. Y ahora ustedes pueden entender por qué es la bronca entre los judíos
y los samaritanos, porque los samaritanos consideraban al reino del norte, los judíos consideraban, ya cuando se dice samaritano se le aplica a todos los reinos del norte, pero en realidad Samaria era solamente una porción de las 10 tribus del norte, pero se ha cogido esto, el nombre ha cogido pues como un connotativo de todas las 10 tribus. Por eso es que los judíos, y con razón pensaban, que la gente de las tribus del norte, de la capital de Samaria, no eran judíos, porque ellos no los reconocían como judíos, porque se habían corrompido ¿con qué? Con otros cultos de otros dioses. Inclusive el templo que tenían a Yahvé era un templo ilícito, porque no podía haber ese templo ahí. El sumo sacerdote que tenían era un sumo sacerdote ilícito. Por eso es la bronca. Por eso que cuando regresan de Samaria, lo vimos cuando estudiamos Nehemías, cuando regresan de Babilonia a construir de nuevo Jerusalén, ustedes se acuerdan, los judíos no permitieron que los samaritanos los ayudaran a reconstruir Jerusalén. ¿Por qué no permitieron que los samaritanos los ayudaran a reconstruir Jerusalén? Porque decían, ustedes no son judíos. Y eso lo que hizo fue que agravó más la brecha, y por eso en época de Jesús, sus judíos y samaritanos estaban declarados la guerra a muerte. Ni siquiera subían. El camino por Samaria era más recto para llegar a Jerusalén. Ellos daban la vuelta por abajo, por el valle de Jordán, para no tener que cruzar Samaria. Jesús es uno de los pocos que se atrevió a cruzar Samaria. Y por eso se recuerdan el asombro de la samaritana. ¿Cómo tú que eres judío te atreves a pedirme agua a mí, que soy? La samaritana se asombró que hubiera un judío y que el judío le pidiera un favor a ella. Cuando uno sabe todo lo que pasa, sabe de dónde venía esta bronca. Esa bronca se ha ido hasta hace poco. Lo que pasa es que la comunidad samaritana son 800 los que quedan. La comunidad samaritana tiene un alto por ciento de hijos engendrados con problemas. ¿Por qué? Porque ellos, para no contaminarse con los demás, se estuvieron casando por siglos entre ellos mismos. Y gente con problemas se casaron con mujeres con problemas, y esos hijos con problemas se casaron con otros, y llegó un momento que se iba a extinguir Samaria. Entonces ahora permitieron que las samaritanas se pueden casar con judíos. Permitieron ahora con judíos nada más. ¿Por qué? Porque se iban a extinguir. Eso ha sido un problema bien grave. Quedan 800 y la mayoría están enfermos. Ellos creen que ahora poniendo sangre judía se va a mejorar la situación del país. Y aquí el Señor dice, claro, ¿cómo no te vas a enamorar de Babilonia? Porque ¿cómo ponen los babilonios? Los babilonios son jóvenes, son apuestos, están vestidos de púrpura, son capitanes. O sea, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? La gente que viene de Samaria es un cuento nuevo, y el cuento de Yahvé es un cuento viejo. Como llevan tantos años fieles a Yahvé, dice, ya para ti yo soy un marido viejo. Y los maridos viejos no tienen atracción. Por eso llegó un marido nuevo, aunque es pagano, joven, vestido de púrpura, y enseguida los ojos se te fueron detrás de él. ¿Por qué se le fueron, según dice aquí, por qué se le fue a Samaria los ojos detrás de los babilonios? Lo dice ahí, porque era una prostituta. No voy a decir la palabra que realmente usa el profeta Ezequiel, porque se despiertan para toda la clase. Vamos a decir, como era ligera de casco Samaria, pues en cuanto vio a un Dios nuevo, dijo, este es el que me conviene. Y así pasa, y a nosotros nos reímos por la forma que yo digo, pero eso sencillamente pasa. A veces que uno acostumbrado a las cosas de la iglesia, cuando se aparece algo nuevo, la gente se va atrás de eso nuevo. Y no solo fuera de la iglesia. Si ustedes ven últimamente, la iglesia trabaja por medio de moda. Hace unos 60 años, ¿qué fue la moda de toda la iglesia? ¿Quién se acuerda? 60 o 70 años. Que todo el mundo pertenecía a eso. ¿Cuál es? No, hace el evento de la iglesia, hace 60 o 70 años, la moda era cursillo. Todo el mundo pertenecía a los cursillos. Era un pecado mortal no pertenecer a los cursillos. ¿Por qué? Porque era una cosa nueva. Y no quiero decir que sea malo, estoy diciendo que la gente... ¿Por qué? Porque cuando surgió la renovación, de repente todo el mundo se volvió carismático.
¿Y quiénes se quedaron en Cursillo? Los que de verdad estaban apegados a Cursillo, que eran los menos. Y de repente baja del cielo, ¿qué cosa? Emaús. Y ahora es un pecado mortal no pertenecer a Emaús. Entonces toda la gente de la renovación carismática, que antes era de los Cursillos, se pasaron para Emaús. Y ahora mañana aparece algo nuevo y para allá corre todo el mundo, porque así es la naturaleza humana. Cuando uno no está afincado bien, y no digo que esté mal, estoy diciendo que yo no entiendo por qué la misma gente se cambia de uno para otro. Porque si tú estás agradecido a un lugar, yo creo que tú te debes quedar en ese lugar, no irte cambiando, brincando. Los protestantes se cambian de iglesia en iglesia y nosotros nos cambiamos de ministerio en ministerio, vamos saltando. Eso es propio de una persona que todavía pues como que no ha madurado y se aburre con lo que tiene, necesita algo nuevo. Falta de la maduración espiritual es esa, no fijarte en la forma, sino estar pendiente del contenido. Pero ya para eso hay que tener una gran madurez pues espiritual, porque al que no es maduro espiritual le pasa como a los niños se entretienen con cosas de colores, con cosas que suenan de colores, al niño se le va a los ojos, y a nosotros igual nos ponen cosas de colores, y ahí unos desafortunadamente se van para otras iglesias, y cuando se aburren de las otras iglesias porque es lo mismo que hacen, se van para la otra, y cuando se aburren de la otra porque es lo mismo que la anterior, ¿qué es lo que hacen? Brincan para la otra, hasta que aparece uno nuevo que tiene un disparate nuevo. Entonces, para ahí se va todo el mundo para la otra. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor, para que vean que el hombre no cambia. Dice, te fuiste primero, lo quita detrás de los babilonios. ¿Por qué? Porque era algo nuevo. Y ya para ti, Yahvé, era algo viejo, un periódico de ayer. Y todo por eso le dice, por eso tú no dejaste de... Cuando la Biblia habla de fornicación, quiere decir la relación que tienen los judíos con otros dioses. Es cuando habla de fornicación. Para Israel la fornicación era como una mujer pública que se acostaba con muchos hombres, pues el pueblo de Dios adoraba muchos ídolos, por eso que le decía, siempre que se refiere a fornicación, quiere decir gente que tiene instintos pues idólatras. Vamos a ver y aquí se lo dice, tú tienes ese instinto desde Egipto, empezaste en Egipto y todavía no has parado. Menos mal que Israel después de Babilonia se tranquilizó, porque es cierto que mataron a Mesías, pero nunca se han ido detrás de otros dioses. Parece que la experiencia del destierro los paró, le puso freno, aunque ahora la nueva era está empezando a hacer estrago entre los israelitas. Ese es otro problema que tienen ellos como nosotros. La nueva era, si ustedes van a Israel, sobre todo en Tel Aviv, en esas ciudades, la inmensa mayoría de lo que tú ves es cosas de la nueva era. Y no lo pueden creer, Tel Aviv está lleno, absolutamente lleno de banderas gay. Yo no he visto en mi vida más banderas gay que en Tel Aviv, en todos los balcones. O sea que ahora se están yendo detrás de otras cosas. Y todos andan con la cosita roja y la cabala y sacando en los números y todo eso. Claro, sigue un pueblo fiel hebreo como está en todos los lugares, pero el agnosticismo se lo está también tragando. Vamos a ver del 9 al 10. Dice, por eso la entregué en manos de sus amantes, en manos de los asirios, por los que había enloquecido. Ellos descubrieron su desnudez, le sustrajeron sus hijos y sus hijas y le dieron muerte a espada. Así llegó a ser escarmiento entre las mujeres, porque se hizo justicia con ellas. Ahora el Señor dice, como ella estaba loquita por irse detrás de los asirios, ¿qué fue lo que yo hice? Le dije, ¿quieres irte con los asirios? Vete con los asirios, a ver cómo le va con los asirios. Vamos a ver el 11 y el 13, a ver qué pasó con esta gente. Dice así, cuando vio esto, su hermana Oholibá, ¿quién es Oholibá? Jerusalén, enloqueció de lujuria más que ella. O sea que Jerusalén andaba tan mal como lo que era más discreta. Pero cuando ella vio lo que le pasó a Siria, se soltó el moño. Porque al principio todos los matrimonios van bien. Y al principio pareció que
con los babilonios, el reino del norte le iba muy bien con los dioses babilónicos. Dice, se encendió de amor por los hijos de los asirios, gobernadores y príncipes vecinos, vestidos con espléndidos trajes, jinetes montados a caballo, todos jóvenes, atractivos. Y vi que también se había mancillado, que ambas seguían un mismo camino. Pero ésta aumentó sus prostituciones cuando vio hombres representados en la pared, figuras de caldeo representadas en color rojo. O sea que hasta este momento, ¿quién era la alborotada que se soltó el moño? El reino del norte. Ahora dice el Señor, Judá estaba tranquilita, pero ¿qué es lo que estaba haciendo? Mirando qué pasaba en el norte. Cuando vio lo que pasó en el norte, ¿qué fue lo que hizo? Se volvió más loca todavía que la gente del norte. ¿Y por qué? Aquí pone lo mismo que vio Samaria, oficiales atractivos con vestidos de púrpura, pone exactamente lo mismo. Cuando Jerusalén vio lo mismo que vio Samaria, se volvió tan mala como se había vuelto Samaria. Lo que entonces que entre las dos no había habido diferencia. Es más, dice el Señor que Jerusalén, cuando se decidió ser mala, fue todavía peor que Samaria. ¿Y por qué Jerusalén tenía tanta responsabilidad más que Samaria? Porque en Jerusalén estaba el templo. Si ustedes se recuerdan, Jerusalén estaba el templo del Señor, y el templo del Señor es donde único se podía adorar a Dios. Así lo estableció el Señor: una sola adoración, un solo altar, un solo sacrificio se hacía en Jerusalén. O sea, quien tenía la conexión de la adoración entre la tierra y el cielo, ¿quién era? Jerusalén era la que tenía la conexión entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque el resto de las naciones de la tierra no conocían al Dios vivo. ¿Quién se le había revelado el Dios vivo? A Israel. Ellos tenían la responsabilidad de adorar por quienes no adoraban. Por eso el Señor le dijo: mientras adores bien, todo te va a ir bien. Cuando adores mal, todo te va a ir mal. Por eso Jerusalén tenía, y Judá en realidad tenía, porque estaban los levitas y estaban los sacerdotes, Jerusalén tenía la obligación de mantener la relación de Dios y el hombre, que es a través de la adoración. Por eso el pecado de ella fue todavía mayor que el de Samaria. Samaria ya no tenía vínculo con el pacto, porque ¿dónde se quedó el pacto? En Jerusalén, porque Judá era el que tenía la promesa que cuando viniera aquel que le pertenecía la corona y el cetro, iba a estar presente para recogerla, no las otras tribus. Las otras tribus compartían la promesa por estar unidas a Judá. Se fueron, hicieron mal, perdieron la promesa, pero la gran responsabilidad, ¿en quién estaba? En Jerusalén. Por eso es que dice, esta fue peor todavía que la otra. Y ya desde la época del rey Acaz de Judá, en Segunda de Reyes 16:7, Segunda de Reyes 16:7, y el profeta Isaías habló de esta lujuria por los vecinos asirios. Eso cuando Acaz hizo la alianza con los asirios, ya Isaías lo denunció. Lo pueden ver de nuevo. No, en Isaías no lo tengo Segunda de Reyes 16:7-10, y también Segunda de Reyes 16 del 10 al 18. O sea que ya este pacto con los asirios venía desde mucho tiempo atrás. Y el problema que tenemos, que hoy en día, ¿quién mantiene la relación de adoración entre Dios y el hombre? Nosotros, porque somos los que tenemos la promesa que vamos a estar presentes cuando venga el Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán, somos los que vamos a estar presentes cuando venga el Señor. Por eso que tenemos la responsabilidad de mantener la única adoración que hay, la única relación que hay de Dios con los hombres. ¿Cuál es esa relación de Dios con los hombres? La Eucaristía. ¿Y quién es la única que la celebra? Nosotros. Es el único sacrificio que se celebra en el nuevo pacto. ¿Y quiénes tienen ese poder? Nosotros. Y junto con el poder vienen las responsabilidades. Por eso que la iglesia tiene, como Jerusalén, la iglesia tiene tanta responsabilidad por mantener la adoración. Por eso, desde que han empezado los ataques a la iglesia, ¿por dónde han empezado la mayoría de los peores ataques? Por la Eucaristía.
Todas esas cosas que se hacen de meter muñecos en la misa, de vestirse de payaso, en vez de adornar con un globo, con flores, adornar con globos, ahora adornan con globos los altares como si fuera una piñata. Todos los ataques a la iglesia empezaron realmente con la Eucaristía, porque el demonio sabe que lo que une a Dios con los hombres en la adoración es la Eucaristía, y por eso empieza a profanar la iglesia, que tiene esa potestad, y a profanar la misma Eucaristía. Es exactamente lo mismo que pasó en el antiguo Israel. Y la misma responsabilidad que tenía Judá delante de Dios, la tiene la iglesia hoy delante de Dios. Tenemos esa misma responsabilidad. Fíjate que, por eso que les digo que a mí me encanta Ezequiel. Todo lo que sucedió en Ezequiel está sucediendo ahora. Vamos a ver cómo termina. No sabemos todavía cómo nos entenderemos cómo termina el asunto, porque hasta ahora todo lo que está pasando en Israel es lo que está pasando en esta civilización, y lo que está pasando en el culto de Israel es lo que está pasando en el culto de la iglesia. Es como un paralelo uno de otro, con la diferencia que lo de Israel era simbólico y lo de nosotros es real. Por eso es que tenemos este gran problema. Vamos a ver el 14 y el 16. Dice: pero ésta aumentó sus prostituciones, está hablando de Judá, cuando vio hombres representados en la pared, figuras de caldeos representadas en color rojo, con la cintura ceñida de fajas, amplios turbantes sobre sus cabezas, todos con aspecto de jefes, a semejante de los babilonios, nacidos en el país de los caldeos. Apenas los tuvo ante sus ojos, enloqueció por ellos, les envió mensajeros a Caldea. Esto ya es lo mismo que vimos en Reyes y en Isaías, todas las emisiones y todos los mensajeros que mandaron los reyes de Israel para hacer alianza con los asirios. No vio lo mal que le fue a los babilonios. Mira si le fue mal a los babilonios. ¿Qué pasó con los babilonios? Los babilonios dominaron el reino del norte. ¿Por qué? Porque Dios se lo permitió. ¿Y qué pensaron la gente del reino del norte? Oh, mira qué bien están los babilonios, qué fuertes son, qué dioses más grandes tienen. ¿Y qué pasó después? Los asirios dominaron a los babilonios. Luego entonces el Dios de los babilonios no era tan fuerte como ellos creían. Entonces Israel, en vez de sacar cuenta de eso, cuando aparecieron los asirios, ¿de quién se enamoraron? De los asirios, tal como el norte se enamoró de los babilonios, sin darse cuenta que ambos eran dioses falsos y que ambos iban a caer. Porque a lo largo, ¿dónde está el Dios de Babilonia? En los museos. ¿Dónde está el Dios de los asirios? En el museo. Y el Dios de Israel, vivo en nosotros en la iglesia, con 1 millón y pico de seguidores, 1 billón y pico de seguidores, aunque la mitad sean paganos, pero bueno, por lo menos después de 2000 años lo tienen. Así que Israel apostó al perdedor. Y lo curioso es que nosotros también podemos apostar al perdedor. Eso es lo que tenemos nosotros que ver. Es lo mismo que aquí lo que está diciendo es que sucedió exactamente lo mismo con la una como con la otra. Vamos a ver del 17 al 21 y dice así: cuando los hijos de Babilonia llegaron hasta ella, hasta su lecho de amor, la mancillaron con sus prostituciones, y cuando ya la habían mancillado se despegó de ellos. Había exhibido sus fornicaciones y había descubierto sus vergüenzas. Por eso mi alma se apartó de ella como se había apartado de su hermana. Pero multiplicó sus fornicaciones, recordando los días de su juventud, cuando se prostituía en la tierra de Egipto, y enloqueció de lujuria por sus amantes lascivos como asnos, como caballos, y deseaste la infamia de tu juventud, cuando en Egipto fueron palpados tus pechos, tocados tus senos juveniles. A nosotros esto como que no nos dice un poco, pero esto que está diciendo aquí es un tremendo insulto a Jerusalén. Lo que está diciéndole aquí es que se volvió una de la peor especie, a tal punto que la confunde con una burra. Hoy dijéramos con una coneja o con una gata, qué sé yo. Lo que está diciendo aquí el Señor a través de Ezequiel son palabras muy duras y en el original más feas todavía que la que estoy leyendo yo. Mira a qué punto llegó
lo que sucedió entre Dios e Israel. Y aquí se lo dice de una forma muy velada. Le dice, por lo menos en Egipto tú eres joven, pero ahora tú eres vieja. Decía, todavía en Egipto se te puede pasar porque eras joven, pero eres una vieja que está pintorreteada y luces peor todavía que cuando tú eras, porque eso se pasa en una joven, pero luce ridículo. Lo que está diciendo aquí está fuerte, lo que está diciendo aquí se está diciendo sin pelos en la lengua, se lo está diciendo. El Señor nunca, le dije, el Señor nunca había usado este lenguaje con ningún otro pueblo hasta ahora, jamás ha usado un lenguaje como esto. Todo diciendo, todo porque les repugna. ¿Qué es lo que les repugna? La traición de Israel. Porque ¿qué más pudo hacer por Israel que no hubiera hecho? ¿Qué más le pudo dar Israel que no pidió? ¿Qué le dieron los asirios y los babilonios? Nada. ¿Y a quién siguieron ellos? ¿A quién no le da? Nada. Hermano, eso se sigue repitiendo. A nivel emocional, a nivel de amor, a nivel de iglesia. Los cristianos hoy en día se contaminan y se van detrás de dioses que no le han dado absolutamente nada, mientras Dios que le da todo, principalmente que le da la salvación, se olvidan de Él. Somos exactamente el pueblo de Dios. Yo creo que el Señor tiene mala suerte en escoger novia, porque el pueblo de Dios siempre, no sé por qué, ha sido débil en este sentido. Por eso es que el Señor habla como un esposo y que dice, me harté de ella. La verdad que estoy hasta, como decimos, estoy hasta aquí de ella. Es lo que quiere decir aquí. Se hastió del reino del norte y ahora se hastió del reino del sur. Y para cómo dice, te enamoraste de rufianes, te enamoraste de gente que no sirven absolutamente para nada. Esto lo que va también a decir el profeta, después lo va a resumir en unas palabras tremendas que dice: Israel dejó de tomar agua en las fuentes de agua cristalina para ir a beber en charcos llenos de fango. Y eso es una gran realidad. Creo que el agua cristalina, toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, que todo era limpio, que todo era puro. ¿Y a dónde fue? Esa agua no le gustó. ¿Y a dónde fue a tomar agua? A charcos apestosos llenos de fango. Unos dirán, bueno, ¿qué? Pero el hombre sigue siendo exactamente igual. Y hoy en día lo estamos viendo tampoco hoy en día nos presentan más dioses todavía que los que le presentaron los babilonios a esta gente. La televisión es una formadora de dioses, porque todo lo que te presenta que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios, eso es un ídolo, es otro Dios. Vamos a ver qué dice del 22 al 27. Dice: por eso, Oholibá, esto dice el Señor Dios, voy a hostigar a tus amantes contra ti, a aquellos de los que te despegaste, y los reuniré contra ti de todas partes, a los hijos de Babilonia, a todos los caldeos, a los Pecot, Soá, Coá, y a todos los hijos de los asirios, jóvenes atractivos, a todos los gobernantes y príncipes, a todos los nobles, todos ellos destacados jinetes. Vendrán contra ti equipados de carro y carretas, y multitud de pueblos por doquier se armarán contra ti, con rodela, escudo y coraza. Les encomendaré que te juzguen y te juzgarán según tus normas. Descargaré mi celo contra ti. Te tratarán con furor, te arrancarán la nariz, las orejas, y caerá espada lo que quede de ti. Se apoderarán de tus hijos y de tus hijas, será devorado por el fuego lo último de ti. Te despojarán de tus vestidos, te arrebatarán tus adornos. Así pondré fin a tu infamia y haré que terminen tus prostituciones cometidas en la tierra de Egipto. No volverás a levantar tus ojos hacia ellos, ni te acordarás más de Egipto. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, bueno, para que tú veas quién tiene el poder aquí. ¿Tú me dejaste por quién? Por los asirios que te parecían mejor que yo porque eran más fuertes, eran más... Y ahora dice el Señor, yo voy a mandar a esos mismos que te maten. A esos mismos con que tú te fuiste pensando que eran más poderosos que yo los voy a mandar, dice aquí poéticamente, que te arranquen la nariz y las orejas. Una mujer sin nariz y orejas, me imagino que no debe ser muy agradable de enamorar. Por eso que dice el Señor, lo mismo que tú te enamoraste es el que te va a saquear, para que tú veas que los dioses que te buscaste
no sirven absolutamente para nada. Te equivocaste. Y resumiendo todo esto que leímos aquí tan largo, ¿qué es lo que dice el Señor? Te voy a castigar de tal forma que más nunca en tu vida te vas a acordar de Egipto. Porque todo esto, ¿dónde empezó? En Egipto. Y prosiguió, acuérdense del desierto. ¿Por qué no nos miramos para Egipto? Por lo menos allá teníamos carne. ¿Por qué no nos vamos para Egipto? Ya teníamos cebolla. ¿Por qué no nos vamos para Egipto? Ya teníamos agua. Y llegaron a Israel y tenían en la mente la idolatría que aprendieron en Egipto. Por eso estas malas mañas la adquirieron en Egipto. Y el Señor dice, a una enfermedad grande, un remedio grande. Y lo que voy a hacer es tan grande que más nunca en tu vida te vas a ir detrás de ningún Dios, ni te vas a acordar de Egipto. ¿Y sabes qué? Así mismo fue, como les dije. Después de esto, Israel se curó de espanto para toda la eternidad y no se volvió a buscar dioses. ¿Tendremos nosotros que pasar por algo semejante? ¿Tendrá la iglesia que pasar por algo semejante para que no nos acordemos más de andar cascabeleando detrás de ideologías extrañas? Esto es lo que yo digo que estamos aprendiendo de Ezequiel. Aprendimos lo que le pasó a ellos, nos estamos por la mitad, pero vemos ahora que el Señor nos está dando una información. ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel? Te voy a dar un castigo tan grande a Israel, te voy a dar un castigo tan grande que en tu vida te vas a acordar de Egipto. Y ahora digo, ¿no será ese el final de nosotros? Que nos van a dar un castigo tan grande que no nos vamos a acordar más nunca de otra cosa. A mí nunca se me olvida, cuando yo era pequeña me gustaban mucho las torrejas. Y mi mamá una vez estaba haciendo torrejas. Y que yo hacía, cada vez que daba una vuelta le robaba una torreja y me la comía. Y mi mamá me dijo, ¿te gusta? ¿Tú quieres comer torreja? Sí. Me puso la fuente delante y me dijo, come. Y cuando aparece, no, come torreja. Y tuve que tragar torrejas que más nunca en la vida yo volví a pensar en torrejas. Pregúntale a mi hermana que está ahí. Me decían torrejas y me daban ganas de vomitar. Nada más de mencionarme la palabra torreja. Me curó del hambre de robar torrejas. Y esto es lo que el Señor, como buen padre, como buen esposo, le dice a Jerusalén. Te vas, hasta aquí vas a estar, que no vas a volver a comer torrejas más nunca en tu vida. Vamos a brincar, porque este capítulo es largo y es lo mismo lo que dice, vamos a brincar al 36, del 36 al 39. Me dice, y me dijo el Señor, hijo de hombre, vas a juzgar a Ojolá y a Oholibá, dales a conocer sus abominaciones, porque son adúlteras, hay sangre en sus manos y han cometido adulterios con sus ídolos. Además, los hijos que habían engendrado para mí, los ha hecho pasar por el fuego como alimento de los ídolos. Y además, has hecho esto contra mí. Aquel mismo día contaminaron mi santuario y profanaron mis sábados. Aquel día en el que se inmolaron sus hijos a sus ídolos, entraron en mi santuario contaminándolo. Eso es lo que hicieron en medio de mi casa. Eso nosotros lo vimos, estos muchachos que ellos parían, tenían que hacer la circuncisión, tenían que entrar en el pacto de Dios, no le hicieron la circuncisión. ¿Qué hicieron? Se lo dedicaron a los ídolos. Estos muchachos que hicieron, lo que vimos que pasó al final de Israel, metieron ídolos en el santo de los santos de Israel. ¿Qué más podía hacer? Como yo le dije el otro día, me decía esta amiga mía de Cuba, que antes en Cuba la iniciación de los muchachos era la primera comunión, todo el mundo vestido de blanco se tiraba la foto, toda la familia se acordaba de la primera comunión, y dice la amiga mía, eso se acabó, ahora es hacerse santo, hacerse brujo. Lo que antes era la primera comunión, ahora es hacerse brujo. Cuando le ponen los collares, todo el mundo le tira fotos, todos buscan los padrinos, todo el mundo hace fiesta. Exactamente. ¿Y cómo le está yendo? Mientras más se meten en brujería, peor le va. ¿Y cómo le va a Haití? Mientras más se meten en brujería, peor le va. ¿Cuba aprendió de Haití? No. ¿Tú crees que otros pueblos van a aprender de Cuba? No. La idolatría es muy llamativa. ¿Por qué la idolatría es llamativa? Porque la ley del Señor tú tienes que guardar, tú tienes que ser como el Señor.
Y como es el Señor es santo. Entonces tú tienes que trabajar en ti mismo, ¿para qué? Para ser santo. En la idolatría tú puedes hacer lo que te da absolutamente la gana, que con un par de huevos, una gallina, resuelves el problema. Y además pueden hacer algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos desear mal al que nos ha hecho mal. Tenemos que cosas, dice el Señor, perdonar y bendecirlo. En la brujería, al que te ha hecho mal, tú los puedes reventar todavía con un mal más grande, que no funciona, pero de todas formas ellos piensan eso, se pasan la vida entera, cada uno de los otros echándose maldiciones y poniéndose brujería. Por eso que es una religión, todo tipo de idolatría, es una religión que no tiene compromiso. Y nosotros tenemos compromiso. Y eso que están haciendo ahora, que parece que son cosas de política, no son cosas de política, quieren hacer de las uniones, ¿cómo se llama?, de concubinato de un hombre con una mujer que no se casa, quieren bendecirlo. Eso es lo que están haciendo en Alemania, bendecir el concubinato. Y junto con bendecir el concubinato quieren bendecir las uniones homosexuales. ¿Qué cosa es lo que quiere decir? Ya no hace falta tener compromiso. Porque ¿cuál es el problema de las uniones de concubinato y de las uniones estas homosexuales? Que no están bendecidas en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, ¿qué se constituye el ejercicio de eso? Pecado. Ahora, si tú bendices a los concubinos de todo tipo, ¿qué quiere decir que estás bendiciendo qué cosa? El pecado. Entonces ya no hay pecado. Como yo le dije a alguien, si eso se hace, entonces tenemos que eliminar de los mandamientos el sexto mandamiento. Si tú bendices concubinato, gente que se está acostando sin estar casado, el sexto mandamiento no sirve, estorba. Porque ¿qué dice el sexto mandamiento? No fornicarás. Ustedes no se dan cuenta cuál es el asunto, que es debilitar los... No es tan sencillo una cosa de político, de lobby, esto va más profundo que lo que ustedes quieren ver. Entonces toda la gente va a decir, y yo que me reprimí, yo que me aguanté tanto para no irme con fulana o con fulano, y ahora resulta que todo lo que yo hice, ahora lo van a bendecir. Y entonces tú vas a decir, bueno, y si eso estaba mal, ¿quién quita que los otros 9 mandamientos también estén mal? Porque si hay uno que se puede cambiar, ¿por qué no cambiar todos los demás? Ustedes no se dan cuenta que esto que parece una moda no es una moda. Y eso pasó con el catecismo. El catecismo era inviolable. Nadie puede cambiar el catecismo. ¿Y qué hizo el Papa? Que quitó la pena de muerte del catecismo. Y yo lo dije, que el catecismo decía que en casos excepcionales, cuando ya no hay posibilidad de reivindicación de la persona, en ciertas cosas se puede aplicar la pena de muerte. Por ejemplo, gente que extermina, como en Ucrania, gente que mata a la familia entera, hay cosas que esa persona no puede ser, dice la Iglesia, no para todo el mundo, pero ¿qué hicieron? Quitaron esa porción de ahí. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? El peligro de ahí no es que quiten esa porción, es que a la vez que tú quitaste algo, puedes quitar todo lo demás. Ya se abrió una brecha. Y quiten que dentro de poco quitarán otra cosa del catecismo. Porque esas cosas que nosotros no nos damos cuenta, que parecen cosas sencillas, no son sencillas. Son pasos que te están dando muy bien meditados. El enemigo está meditando muy bien los pasos que da y lo envuelve de algo que parece, es una moda, no, esto nos está pasando como Israel, nos quieren debilitar desde adentro. ¿Y por qué motivo? Por el mismo que Israel. ¿Quién mantenía la unión del cielo con la tierra en el antiguo mundo? Israel. ¿Quién la mantiene ahora? La Iglesia. Toda esta lucha que vemos es sencillamente porque quieren cambiar la sociedad cristiana. Toda esta batalla ellos quieren eliminar una sociedad cristiana, quieren hacer una sociedad nueva donde no tenga absolutamente nada que ver con Cristo, ni con la ley de Cristo, ni con la adoración a Dios, ni con... Esto todo es el punto. ¿Y cómo se llama esto que se opone a Cristo? Anticristo. Crean lo que no estamos viendo, el surgimiento del anticristo, porque quieren
borrar todo que suene a Cristo. Semana Santa, Navidad, y el que se opone a Cristo es un anticristo. Vean, todo esto que parece tan sencillo y moda, le vuelvo a repetir, no lo es. No lo es. Y esto es sencillamente lo que está diciendo el profeta en este libro tan bueno. Vamos a ver del 40 al 45, ya estamos terminando. Me van a tener que comprar una Biblia de esas grandes. Porque el problema no son las letras, el problema son los números. Dice, y también buscaron hombres venidos de lejos, invitados por medio de mensajeros, y han llegado. Para ellos te habrías bañado, te habías pintado los ojos, te habías ataviado con adorno, y te recortaste en un lecho precioso. Ante ti está dispuesta una rica mesa, sobre la que has puesto mi incienso y mi aceite. Allí se oye el clamor de una muchedumbre festiva, una muchedumbre de hombres venidos del desierto, que pusieron brazalete en tus manos, diademas magníficas sobre tus cabezas. De ella, que estaba habituada a sus adulterios, he dicho, continúa entregándose a sus prostituciones. Se llegaron a ella como a una prostituta, y así se llegaron a Ojolá y a Jolibá, mujeres infames. Pero hay hombres justos que las juzgarán según las normas de las adúlteras y según las leyes de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Aquí el Señor está poniendo el remedio al parche. ¿Cuál es la solución? Todo esto que viene, ¿dónde comenzó todo esto? En Egipto comenzó todo esto. Y según llegó a Israel y según iba avanzando la relación de Dios con Israel, esto se fue incrementando. ¿Cuál fue la solución? Para que saquen conclusiones lo que nos puede esperar. Te voy a dar una zarandeada que más nunca en tu vida te voy a quitar las ganas de comer torrejas. Para toda la eternidad, por siempre. Y ahora, ¿qué es lo que dice aquí? No se va a quedar así, porque van a quedar hombres justos que te van a juzgar. Lo que dice aquí, todo el mundo no va a irse con los asirios. Va a quedar un grupo que va a ser un grupo fiel. ¿Cómo se llama ese grupo? Los Anahuim, los pobres de Yahvé que siempre han existido. El Señor siempre trabaja con un resto, el remanente, que tanto han hablado los profetas. Lo que dice, el remanente siempre aparece al final de toda desgracia. Dice, va a quedar un remanente y ese remanente te va a juzgar a ti. ¿Por qué? Porque ellos pasaron lo mismo que tú, pero la pasaron siendo fiel. Y tú te encandilaste los ojos y caíste. Ahora en nuestra situación el problema es preguntarse uno, ¿quién va a ser parte del remanente? Eso es lo que ahora cada uno tenemos que preguntarnos. ¿Seré yo parte del remanente? ¿Qué voy a hacer yo para ser parte? ¿Qué ustedes creen que hay que hacer para ser parte del remanente? Hay una sola palabra te hace fidelidad. Lo dijo Miguelina, fidelidad. Eso es lo que te hace parte del remanente. ¿Quiénes fueron el remanente de Israel? Los que permanecieron fiel a las palabras del Señor. ¿Quiénes van a ser el remanente de la iglesia? Los que permanezcan fiel a la palabra del Señor. Por eso todo hoy en día se reúne, se resume, más que en fe, se resume, tú sabes que en fidelidad. Por eso yo se lo digo, y ayer antes puse dos temas de esto, yo se lo digo a la persona. La solución de todo esto es, hay gente que van como los israelitas, por la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? La iglesia es una porquería, me voy para otra iglesia, que es tan porquería como la que dejaste, pero todavía tú no lo sabes. Te vas para la otra. ¿Quiénes son esos? Estas dos damas que se fueron atrás de ¿quién? De los asirios y de los babilonios. Hay gente en la iglesia que piensan, en la iglesia hay tanto problema que mejor me voy para otra o no me voy para ninguno. ¿Cuál es el otro grupo? Que se quedaron siendo cada día como peores. Hay un grupo que se quedó que mientras más eso, peor se volvían. En la iglesia quedaron grupos que seguirá siendo cada día peor de los que son. ¿Y cuál es el otro grupo? El que dice Germán, los que quedaron
fieles. Pero los que quedaron fieles tuvieron que aguantar ¿a quién? A los que estaban corruptos. Y esa gente la pasaron negra. Y los que estamos en la iglesia, a pesar de lo que haya, tenemos que mantenernos siendo el remanente, siendo fieles, a pesar de estar rodeados posiblemente con una serie tremenda de personas que tiendan a otro tipo de idolatría metida dentro de la iglesia. Por eso la solución parece sencilla, pero no es sencilla. Es fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A la Escritura y a la tradición. Yo creo que hay un fantasma por aquí sonando cosas, porque yo oigo ruido por allá atrás del lado de allá. Sabe ser Elvira. Pues la solución, como le dije, es ser fiel a qué dos cosas: a la palabra de Dios y a la tradición. ¿Qué cosa es la tradición? Todo lo que nuestra iglesia ha recopilado desde el siglo I hasta ahora. ¿Dónde se encuentra la tradición? En el catecismo, en las decisiones de los concilios. Eso forma la tradición. Todas las decisiones de los concilios y el catecismo. Por eso uno tiene que permanecer fiel, no moverte. Te dicen esto está en la Biblia, esto está en la tradición, está bien. No está en la tradición, no está en la Biblia. Todo lo que es nuevo es inventado, porque todo lo que Dios iba a inventar lo inventó ya. Todo lo nuevo que se puede inventar es puro disparate, porque el Señor no va a esperar 2000 años para parecerse con una revelación diferente. La revelación evoluciona, pero sin dejar de ser la misma. Se puede interpretar más adecuadamente porque conoce el sentido de las palabras, pero no puede cambiar la esencia de lo que hemos mantenido desde los apóstoles hasta el día de hoy. Y uno dirá, bueno, es fácil ser fiel. Y yo le digo, no va a ser fácil ser fiel. Y actualmente no es fácil ser fiel. La primera tentación es, me voy y que arda Troya. A mí que me da. Pero puedes caer en el otro grupo. Por eso se deja bien claro aquí en el mensaje de Ezequiel que un remanente, ¿qué cosa? Va a juzgar a todo el Israel que se prostituyó. Y ya terminamos del 46 al 49, que dice: por esto dice el Señor Dios, convoca contra ellas, contra el norte, contra el sur, una reunión y entrégalas al terror y a la rapiña. Serán lapidadas por la gente y hechas a pedazos con las espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas y entregarán sus casas al fuego. Eliminaré del país a su infamia y a todas sus mujeres aprenderán a no cometer infamias como las vuestras. Haré recaer sobre vosotras vuestra infamia, cargaréis con vuestro pecado de idolatría y sabréis que yo soy el Señor Dios. Esto no quiere decir que es contra las mujeres, quiere decir que está representando a los dos pueblos como ¿qué? Como mujeres. Pero esos pueblos se componen de hombres y de mujeres. Pero aquí puso el ejemplo de dos mujeres porque en esa época no había prostitución masculina. En esa época lo que más abundaba era la prostitución femenina. Y fíjate que todos los capítulos de Ezequiel terminan con estas palabras: y sabréis que yo soy el Señor. Eso es lo que dice. No importa lo que ustedes hagan, a la larga ustedes van a saber que hay un solo Señor. Y ese único Señor que hay soy yo. Les digo que verdaderamente el profeta Ezequiel no tiene desperdicio. El profeta Ezequiel se debía estudiar más a menudo en las iglesias hoy en día como hermenéutica, como aplicándolo, porque la Escritura no solo está para aprenderla históricamente, la Escritura está también para sacar enseñanza para el día de hoy. Eso es lo que es la hermenéutica. Por eso la hermenéutica de Ezequiel sería muy buena hoy, pero lo más seguro que a mucha gente no le va a gustar, porque van a decir que el Dios de Israel no era misericordioso, porque juzgó a las pobres, estos dos nombres raros que están ahí, que la juzgó y que había que pasarle la mano a Samaria hasta ver cómo ella, lo mismo que estamos oyendo. Por eso el Señor dice en San Mateo 24, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra, porque va a pasar tantas cosas que mucha gente va a perder. Y no está hablando de la gente de la calle, porque la gente de la calle no tiene fe. Van a pasar tantas cosas que la gente de la iglesia va a perder la fe. Uno por sinvergüencería, otros porque se van a hartar. Y ahora lo que dice el Señor: ¿cuántos voy a encontrar yo fieles cuando regrese? Ojalá que nosotros seamos parte de ese grupo, pero no lo sabemos. Amén. Vamos a hacer la
a colecta y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.